Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento que vean el, el siguiente video, ¿verdad? La idea de esta clase, la idea de este repaso general es abordar las primeras 4 semanas que llevamos de clases. Entonces vamos a hacer o vamos a navegar un poco a través de los distintos temas que hemos discutido, que hemos comentado en cada una de las sesiones que hasta el día de hoy hemos tenido y que les sirva de una vez para una preparación para el quiz que será realizado el próximo jueves, ¿verdad? Así como también un eventual examen que se realizaría incluso la siguiente semana. Entonces vamos a abordar un poquito una presentación pequeñita que hice de PowerPoint abordando los principales elementos de las presentaciones que en su momento fueron llevadas a cabo o fueron comentadas. Ok, lo primero eh, con lo primero que debemos empezar es, ¿qué es una auditoría, verdad? Una auditoría es un proceso, un proceso sistemático en el cual ya sea una persona o puede ser un grupo de personas que trabajan de manera conjunta, ¿verdad? Obtienen evidencia, hacen una revisión, ¿verdad? Y se obtienen elementos de juicio para eventualmente realizar una, un veredicto, para dar una opinión acerca sobre algún asunto particular, sobre cómo se lleva a cabo alguna tarea, sobre el resultado de los procesos, ¿verdad? Entonces, la idea con esta revisión es afirmar con cierto grado de certeza o razonabilidad el cumplimiento o no de que si se están llevando a cabo las acciones, las operaciones, los procesos respecto a las normativas y estándares adoptados por la entidad. Eso es básicamente una auditoría. Entonces, es un examen realizado por personas, por una persona o grupo de personas de manera independiente, ¿verdad? Con la idea de evaluar algún aspecto específico, ¿verdad? Que pueden ser controles internos, puede ser controles informáticos, alguna situación en particular, algún fraude, ¿verdad? Algún trabajo específico acerca de la seguridad de la información, por ejemplo, continuidad de las operaciones, entre otros. Tenemos dos tipos de auditorías, que son las auditorías internas. Estas son realizadas por los mismos personeros de la administración y usualmente existen departamentos de Contraloría y de Auditoría Interna especializados, ¿verdad?, en lo que es la evaluación de controles. También tenemos las contrataciones que se hacen con gente externa, que son las auditorías externas. Usualmente se contratan a profesionales independientes o despachos para realizar esas labores. Entonces, además de los tipos de auditoría, ¿verdad? También tenemos los objetivos generales que persiguen las auditorías. Entonces, debemos entender que uno de los principales objetivos que se siguen al realizar una auditoría es una evaluación integral de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que me contratan para que eventualmente yo evalúe el sistema de control interno y detecte brechas, detecte posibilidades donde el control interno no se está respetando a cabalidad y puedan darse perjuicios en contra de la entidad. Eh, es importante que se cuente con la idoneidad, se sepa el costo y que haya una capacidad de respuesta. También tenemos que entre los objetivos de la auditoría está evaluar procesos y recomendar mejoras. Y finalmente, informar a la alta gerencia o las jefaturas sobre alguna situación particular encontrada. También tenemos la clasificación de las auditorías, ¿verdad? Donde tenemos las auditorías operativas,
financieras y tecnológicas, que son por excelencia las más populares, ¿verdad? En la operativa vamos a evaluar procesos de la entidad. Puede evaluarse, por ejemplo, un proceso de facturación, un proceso de programación o desarrollo de software. La auditoría financiera, lo que es la clásica auditoría, lo que vamos a evaluar es la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros y diferentes reportes. Y en la evaluación de tecnología o en la auditoría de tecnología, lo que vamos a evaluar es el correcto uso o apropiado aprovechamiento que se hace de todos los activos tecnológicos de la entidad, así como una evaluación del sistema de información y el sistema de control de ese sistema de información. También tenemos otros dos tipos de auditorías que no suelen ser tan comunes, ¿verdad? Una es la auditoría continua, que este es un examen que se va haciendo prácticamente en tiempo real, ¿verdad? Son exámenes muy proactivos, son procesos que se van realizando casi a la par de las tareas ordinarias de la entidad. Entonces, estos se caracterizan por un alto nivel de automatización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en seguridad de la información, eh, que tenga corriendo algún tipo de aplicación que cada media hora envíe una bitácora o genere una bitácora con el rastreo de accesos a servicios, por ejemplo, o a sitios web que están prohibidos dentro de la organización. Entonces, se caracteriza por dar o hacer seguimientos con una mayor celeridad que las auditorías ordinarias. La auditoría forense es una auditoría muy específica, usualmente se usa cuando lo que se anda persiguiendo es una investigación, ¿verdad? Por algún tipo de delito o un uso malintencionado de la información de la entidad, sea esta financiera, sea tecnológica o de distintas eh, categorías. En cuanto a la normativa, ¿verdad? Tenemos normativa nacional que existía un reglamento de normas técnicas para la gestión y el control de tecnologías de la información, ¿verdad? Ahí aparece el código, pero que fueron derogados o fue derogado y a partir de enero del 2022 todas las entidades deben contar con su marco regulatorio de tecnologías, ¿verdad? Ya no va a existir un solo marco de la Contraloría, sino que cada entidad va a ser responsable de emitir sus normas y de evaluar el cumplimiento de esas normas. En el caso de el acuerdo 1417, el famoso acuerdo 1417 de la SUGEF, ¿verdad? Aquí se reglamenta todo lo que tenga que ver con la gestión de las tecnologías de la información. También existen las normas o buenas prácticas internacionales, que ahí podemos mencionar al COVID, podemos mencionar al ISO, podemos también rescatar lo que dice ITIL. Estos se caracterizan por ser marcos, lo que llaman en inglés un framework, ¿verdad? Que son marcos referenciales, son marcos de trabajo, ¿verdad? Y lo que nos estipulan estos marcos de trabajo son las mejores prácticas probadas a través del mundo y que funcionan para las distintas áreas. También tenemos, por ejemplo, lo que es la ley SOX, que producto de los escándalos de Arthur Andersen, ¿verdad? Y las caídas de Enron, fue establecido una ley o fue emitida una ley que deseaba o desea elevar los estándares de revisión. Y finalmente el COSO, que es un comité de organizaciones sponsoring, quiere decir patrocinadas. Esta organización emite un marco de referencia, un marco normativo, ¿verdad? Y está muy relacionado con la auditoría interna, el COSO. En cuanto a la posición de la auditoría en el seno de la entidad, como observamos a mano derecha en la filminita, ¿verdad? Tenemos lo que es la junta directiva y a la par de ella está el auditor interno.
Este nivel quiere decir que el auditor interno está al mismo nivel de los staff, al mismo nivel de las asesorías. ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente y que no está debajo ¿cómo se llama? De jefaturas o de figuras de autoridad dentro de la organización. De hecho, se pretende que la auditoría sea independiente y que la actitud del auditor así también lo sea. Y por eso, para poder actuar de manera independiente y no estar subordinado a alguna jefatura, es por eso la ubicación preferencial que tiene la auditoría dentro de la organización. El universo de la auditoría, ¿verdad? Como sabemos, tanto las auditorías internas como externas utilizan escasos recursos que tiene la entidad, como lo son el tiempo y el dinero. Por lo tanto, un aprovechamiento óptimo, ¿verdad? Va a traer consigo ahorros importantes para la entidad y cumplimientos cabales, ¿verdad? Dentro de los elementos importantes es que voy a evaluar aquellos de jerarquía precisamente por la limitación de presupuestos y de tiempos. Entonces voy a jerarquizar, voy a ordenar de lo más importante a lo menos importante y trataré de que los programas de auditoría me cobran un porcentaje importante de aquellos elementos que de una u otra forma pudieran incidir en el buen desarrollo operativo de la entidad, así como sus finanzas sanas. El universo de la auditoría, que lo que se define en el universo de la auditoría son todos los procesos que se pueden tomar en cuenta para las auditorías, es decir, veo la totalidad de procesos y a cada uno de ellos le haría una matriz o un análisis de riesgo. Luego tenemos la auditoría interna, donde se hace hincapié en 4 pasos, a saber, que serían una etapa de planificación de los trabajos que van a ser realizados y de las áreas que van a ser evaluadas. Las pruebas, que es donde son definidas un conjunto de evaluaciones que van a ser llevadas a cabo, ¿verdad? Y las técnicas que se aplicarían en cada una de las pruebas. Por ejemplo, podemos rescatar que serían consultas, serían observaciones, inspecciones, la revisión de comprobantes, el rastreo, la reejecución, la confirmación y los procesamientos analíticos. Finalmente no, la siguiente etapa es el informe, que es cuando un responsable del trabajo realizado presenta eh, las conclusiones finales a un cuerpo directivo o una jefatura. Y el seguimiento, que es el trabajo que realizan los auditores internos para validar o verificar que aquellas recomendaciones que dio el auditor de temas importantes se cumplan, generalmente para llevarlo a cabo, sobre todo en el caso de la SUGEF y en el caso de las normativas propias del país, existen una serie de, ¿cómo le llamaríamos?, de lineamientos generales que rigen la presentación de los informes. Y finalmente, el seguimiento. Bueno, no, ya lo había contado, me disculpan, que es precisamente el dar esa continuidad, el seguir con el auditado el camino y saber que cada una de las recomendaciones que fueron brindadas se tomaron en cuenta y hay una respuesta por parte de la administración de cuándo y cómo va a ser realizado o van a ser implementadas esas recomendaciones. La documentación de la auditoría, es importante que se cumplan ciertos estándares para garantizar la calidad del trabajo realizado, ¿verdad? Como la documentación de la auditoría va a ser sustento de mis hallazgos, va a ser sustento de las observaciones que deriven de la evaluación, así de importante es un apropiado archivo y una apropiada recolección de cada uno de los elementos que conforman los documentos de auditoría, ¿verdad?
¿Qué documentos o qué documentación se puede tener? Bueno, hay de muchas índoles, por ejemplo. En una primera visita o conociendo al cliente, usualmente en esta etapa se hacen controles extensos, bastante extensos, cuestionarios de control interno para entender o darse una muy buena idea de lo que trata el negocio y lo que trata sus actividades. También en la documentación de auditoría van a definirse reglas, van a definirse trabajos realizados, van a definirse los pasos que van a ser llevados a cabo uno por uno, ¿verdad? Así como también definir cómo van a ser mostradas las conclusiones. eh, ¿Qué más es importante en esto? En el resguardo. El resguardo es muy importante, el archivo de la documentación, llámese en físico o llámese en virtual, en ambas áreas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Guardar bastantes o al menos un respaldo adicional de la información que se está generando, ¿verdad? Por aquello eh, de tener recursos a dónde ir. Mantener una copia del informe que fue emitido y tener la evidencia de la revisión de la supervisora, de la persona supervisora de la auditoría. Esos son algunos de los elementos que deberán formar parte de la documentación de la auditoría. Al finalizar la auditoría, cuando existan desviaciones de control interno de manera importante o de manera cuantiosa, van a señalarse en los informes a través de los hallazgos. ¿Y qué es un hallazgo? Un hallazgo es una observación precisamente de una desviación del control. ¿Qué características o cuáles son los elementos que conforman un hallazgo? Querían ser presentes en un hallazgo. Debería haber una condición que es cuando se explica el problema como tal, el problema específico. Debería existir un criterio que es contra qué voy a comparar el resultado que estoy obteniendo, ¿verdad? En el caso de que sea un indicador financiero, pues tendría que tener una historia de indicadores para saber en dónde está quedando el del actual. Así también en esos estándares, ¿verdad? Considerar marcos de buenas prácticas, normativa de uso o de cumplimiento obligatorio, también es importante considerarla, ¿verdad? La causa es la que nos define cómo se dio algo que precisamente fue el origen de la situación que se esté dando. El efecto, si ya es una situación del pasado, pues habría que documentarlo apropiadamente, ¿verdad? Y poder hacer una relación de hechos para definir muy bien que se está ante la causa, ¿verdad? Y no ante un síntoma o ante un reflejo de una falla tal vez de control interno. El efecto, el efecto nos dice o mide en términos económicos generalmente el impacto que tuvo la brecha o eventualmente los estimados que se pudieran dar. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre van a ser cuantías económicas, pero se trata siempre de darle para una mayor solidez lo que puede representar separarse de los controles internos, ¿verdad? En el caso de controles informáticos, bueno, eh, la asunción o asumir un riesgo, ¿verdad? Va a traer consigo perjuicios económicos. Entonces, debe documentarse esta situación para que la empresa valore si la situación como tal amerita, amerita un poco más. Va a haber una conclusión del trabajo realizado, la cual es una opinión generalizada, ¿verdad? Acerca del control interno y acerca de la evaluación específica que se haya realizado. Y finalmente, si existen brechas u oportunidades de mejora, va a existir con ella una
recomendación por parte de la auditoría, donde se dice, donde se establecen las medidas a seguir para que ya no se repita en un futuro o ya no sea en un futuro estas desviaciones de control interno o brechas del control. ¿Cómo sustentamos el informe o cómo sustentamos el trabajo realizado? El trabajo realizado se sustenta con base en la evidencia, ¿verdad? ¿Y qué es la evidencia? Bueno, ahí tenemos dos ejemplos, dos formas de definir lo que es la evidencia. Es cualquier información utilizada por el auditor para determinar si la entidad o datos que están siendo auditados cumplen con los criterios objetivos establecidos y soporta las conclusiones de auditoría. Así también, eh, reconocer que la mayor parte de las labores de auditoría se dedican propiamente a estar escudriñando, a estar investigando y por lo tanto significa que una parte importante de las labores de auditoría tienen que ver con la recolección y acumulación de evidencia. Las características de la auditoría, de la evidencia, perdón, no de la auditoría, de la evidencia de la auditoría debe ser suficiente, debe ser relevante y debe ser competente. Sobre la confiabilidad de la evidencia, siempre tratar de que la misma se obtenga o exista una independencia del proveedor de la evidencia, que las credenciales de la persona corresponden o están al nivel profesionalmente hablando, ¿verdad? Para saber si cumplen con elementos de control o elementos de calidad mínimos. La evidencia tiene que ser objetiva, es decir, son preferibles los datos duros, son preferibles los informes antes que interpretaciones u opiniones, indistintamente que estén bien fundamentadas y que las haga un experto. Siempre tratemos de irnos por o de preferir, ¿verdad? Elementos que sean total y absolutamente objetivos, que no dependan de lo que vaya a creer una persona o un conjunto de personas. Y el tiempo durante el cual será mantenida la evidencia. Existen varias técnicas para recolectar esa evidencia. Tenemos la inspección, que como su nombre lo indica, es cuando los auditores evalúan áreas, evalúan documentos precisamente para inspeccionar o investigar acerca de situaciones particulares que se consideren dentro de la auditoría. Confirmaciones externas, que se relaciona mucho con la circularización, ¿verdad? Por ejemplo, de saldos, que yo usualmente, o que el auditor usualmente va a mandar a preguntar a un banco externo, ¿verdad? Que sea tan amable de definir estos datos que provienen de fuentes externas. Un recálculo que lo que se hace es muy similar a la que sigue, que son las pruebas de recorrido o reejecución, que es donde se hace una simulación o se vuelve a hacer lo que en su momento se tenía previsto hacer y ver cuál es el resultado y compararlo contra el resultado que se espera. Eso es más o menos las pruebas de recorrido y recálculo. Los procedimientos analíticos, que es tomar información, es tomar tendencias y hacer una evaluación o hacer una crítica a lo que se esté dando, ¿verdad? La indagación es otra de las técnicas válidas para recolectar eh, elementos importantes informativos que me permitan, como ya conté por inicio, sustentar apropiadamente mi informe de auditoría y con ello los resultados del trabajo. La auditoría interna, ¿verdad? Aquí es importante que las observaciones cuentan con varias o con un mínimo de elementos donde tenemos un bolígrafo, donde tenemos ese signo
que es un bolígrafo, ¿verdad? Ahí lo que se hace referencia es a tener un título impactante, un título y una referencia, ¿verdad? A lo que está sucediendo en la observación o la descripción de esa observación. Eh, un segundo elemento lo tenemos con el símbolo de los semáforos, que ahí lo que se pretende es establecer un criterio donde el verde significa que no hay un riesgo elevado y el rojo significa que hay un riesgo importante. La presentación de los hechos, donde daremos el formato clásico de condición, causa, efecto y recomendación. El siguiente serían las recomendaciones de la auditoría y finalmente el monitoreo o los planes de la gerencia para dar continuidad a esas recomendaciones. Existen una serie de normas generales que rigen la profesión del auditor y que son de acatamiento obligatorio. Eh, Algunas están relacionadas con la capacitación del auditor, otras con la conducta observable de ese editor, de ese auditor. Eh, También las normas para el desarrollo del trabajo, que ahí nos van a definir cada uno de los estándares que deben cumplirse para tener una mediana certeza o racionalidad de que el trabajo por lo menos utilizó insumos apropiados. Y existen también normas dedicadas a lo que es el área de la emisión del informe de la auditoría. Y ya para finalizar, dentro de este repaso, algunas características o algunas peticiones que hacen los auditores, ¿verdad? Como ya en su momento acoté o ejemplifiqué. Es importante saber que los auditores esperan una conducta intachable y un profesionalismo muy, muy importante, porque básicamente sobre eso se sustenta, ¿verdad? El trabajo, esas son las fuerzas internas que tienen las personas para comportarse de X o Y manera, ¿verdad? Entonces, generalmente se trata de que sean altos estándares de cumplimiento y de calidad, precisamente para garantizarle a la sociedad que los auditores están haciendo el trabajo de los que ellos esperan, ¿verdad? Aquí tenemos una lista con los principales valores y virtudes y los valores del auditor, ¿verdad? Vamos a irnos a los valores del auditor, donde vemos la honestidad, la integridad, el cumplimiento o el compromiso, la lealtad, la imparcialidad, el respeto a los demás, el ciudadano responsable, el ver por los demás y la búsqueda de la excelencia, la responsabilidad, confidencialidad y veracidad. Estos son elementos que deben estar presentes en la vida de cualquier auditor. Y damos por concluido este repaso general. Espero sea de su satisfacción y les pueda servir como insumo a la hora de estudiar.